Hola, nuevamente aquí en Construyendo la Verdad. Nos da mucho gusto saludarlos el Día de la Amistad, 14 de febrero del 2024. Pero antes de continuar, sí me gustaría presentarles a Benito Balam, que ya lo conocen ustedes, poeta, escritor, licenciado en Ciencias Políticas, terapeuta humanista. Estábamos hablando en relación a que hay unas nuevas iniciativas de reforma a la Constitución por parte del gobierno de México, este, que de lo que trata es de retomar nuevamente el espíritu de la Constitución de 1917 y de las anteriores, que seguramente tú vas a ahondar en eso. Básicamente de lo que se trata es de reformar o de iniciar 20 reformas a la Constitución que tienen cuatro ejes principales o cuatro ejes claves, que es por un lado aquellas reformas que están dirigidas a los derechos sociales, en la que fundamentalmente todo habitante de cualquier origen de la República Mexicana es sujeto del mismo derecho público. Por supuesto que en esos derechos sociales están incluidas las pensiones a los adultos mayores, las becas a los estudiantes de escasos recursos, los apoyos a productores, sembrando vida, etcétera, ¿verdad? Todo esto se trata de ponerlo o dejarlo puesto dentro de la Constitución. El segundo eje que tiene es a- aquellas reformas que están dirigidas a la salud, al medio ambiente y en general al desarrollo social y humano. Sobre todo va relacionado con la atención médica para todos, que la atención médica no sea un derecho de los que tienen dinero, sino que sea un derecho universal. Ujú. Por otro lado, la prohibición de algunas sustancias que son muy dañinas a la salud, como los vapeadores y sustancias tóxicas y adictivas, ¿verdad? Otro punto es la prohibición al maltrato animal. Es decir, yo creo que eso es muy importante porque si la gente piensa en cuidar a los animales, es que está pensando también en cuidar a sus semejantes. Entonces, es vivir en un bienestar para todos, para los humanos y también para los animales, para las plantas, para los árboles y para el medio ambiente. Por supuesto, evitar los daños al medio ambiente, llevar a cabo el cuidado y distribución del agua como un derecho humano, es decir, que es un derecho del agua para todos y Ujú. que no debe estar sujeto a aquel que tenga más poder para poder tener el agua, ¿verdad? Por otro lado está el derecho y protección a la propiedad privada. Eso es muy importante porque mucha gente durante mucho tiempo ni siquiera ha tenido acceso a tener su casa propia o a tener una vivienda digna y propia. Entonces, esto es muy importante que se cuide ese derecho y que haya protección a la propiedad privada. Eso está como una reforma constitucional. Por supuesto, aquellas situaciones eh, que van a permitir salarios justos, como es el salario mínimo que tiene que estar
por arriba de la inflación, etcétera. Otro detalle que tiene que ver con el desarrollo es que las vías férreas, que son como 18.000 kilómetros, se pretende que sean utilizadas también para el transporte de las personas, como cuando éramos niños, ¿verdad? Que podíamos subirnos en trenes de pasajeros. Llegó el neoliberalismo y desapareció todo eso, ¿verdad? También hay otras dos vertientes que son muy importantes, que son las reformas al Poder Judicial y Legislativo y a la Guardia Nacional. Y por último, eh, todas aquellas reformas que están dirigidas a la austeridad republicana como una política de Estado. Sobre todo considerar que el gobierno no es un negocio de unos cuantos, sino que es una organización sustentada en el pueblo y para beneficio de todos, para beneficio del pueblo raso, para las clases medias y para las clases altas. Eso es fundamentalmente lo que se pretende hacer con estas 20 iniciativas de reforma a la Constitución. ¿Qué te parece, Benito? ¿Tú qué opinas? Sí, son, a mi manera de entender, son tres grandes bloques, ¿no? De estas reformas, ¿no? Tienen que ver con, como decías, derechos sociales, luego los derechos de la soberanía alimentaria y energética, ¿verdad? Claro, Y finalmente las reformas dirigidas al propio Estado, que es el poder encontrar un equilibrio de poderes, ¿no? Ese equilibrio de poderes realmente no se ha conseguido porque ese equilibrio de poderes significa que no haya eh, una toma de partido eh, por las instituciones públicas, ¿no? Sino que haya una, eh, eh, una consideración, así como es un bien público, una aplicación del derecho para todos en igual circunstancias, en igualdad de circunstancias. Eh, y eso no sucede porque el Poder Judicial ha tomado partido, o podríamos decir el liderazgo del Poder Judicial, no todos, evidentemente hay excepciones, pero que conducen a este poder junto con los resabios de los llamados organismos autónomos incluyendo el mismo, parcialmente el INE, que tomaban partido, ¿no? Tú sabes, ahora está siendo convocado un acto masivo donde el ex presidente del INE ahora abiertamente toma partido por la oposición, pero lo fue durante mucho tiempo, ¿no? De manera encubierta. claro, Lo mismo sucede con estos poderes y lo que se necesita no es que tomen partido por la cuarta transformación, no, sino que haya una neutralidad, una imparcialidad en cuanto a los actores políticos que hay dentro de la sociedad, sean de cualquier partido, ¿no? Es decir, que no haya árbitros vendidos, no haya jueces vendidos al mejor postor, sino que claro, todos lado a través de un Estado de Derecho que ejerce una justicia social real y efectiva, ¿no? Entonces yo creo que esas son las tres grandes partes en la que está dividido esta propuesta
del presidente, que no es solamente del presidente, sino del movimiento que él encabeza, un movimiento que ya lleva más de 30 años, si sumamos desde el 88 que participa con Cuauhtémoc Cárdenas, él allá en Tabasco, serían ya 36 años, ¿verdad? De lucha constante que viene siendo como una síntesis jurídica, ¿verdad? Para legitimar una nueva concepción de lo que sería el Estado de Derecho de esta nueva transformación. Entonces, los derechos sociales, por supuesto, ya están incluidos en la Constitución, pero necesitan como regularse a detalle. Los derechos de la soberanía energética y de la soberanía alimentaria no están todavía bien regulados porque ha habido esa oposición que te digo que no hay, hay un desequilibrio de poderes, donde el Poder Judicial no reconoce al Poder Legislativo ni al Poder Ejecutivo. Y eso institucionalmente pues está mal. O sea, en un Pésimo, Estado de Derecho pésimo. debe de haber una concordancia, independientemente de que los individuos tengan posturas o tengamos posturas políticas diferentes. Pero una cosa es eso y otra cosa es socavar la legalidad, ¿no? Claro, claro. Eso de no avalar el poder, que uno de los poderes no avale otro de los poderes, pues es socavar la institucionalidad. Claro, Entonces, y eso está sustentado en mantener los privilegios de los que estaban antes gobernando el país. claro, Ese es el meollo del asunto. El meollo del asunto es em, mantener los privilegios y mantener el despojo a la nación y dejar al Estado como pues como un ser, como un ente totalmente administrativo. Y la verdad es que el Estado, sustentado en nuestra Constitución, debe de estar amparando a toda la población, en especial a los más vulnerables. claro. Eso se ha demostrado con toda claridad en este sexenio. Como si nosotros protegemos a los de abajo y se distribuye el ingreso abajo, todos ganamos, todos ganamos. Pregúntale a los dueños de Walmart, a los dueños de esos centros comerciales. La gente tiene para ir y gastar. Ujú, Y eso, por supuesto, que es un motor increíblemente poderoso de la economía. claro. Eso es lo que ha permitido que el país salga adelante en cuanto a la inflación y que se haya revalorado el peso mexicano, que siempre había estado devaluado. Sí, pero el asunto no es solamente del entendimiento, sino yo diría de la conveniencia a la que los poderes fácticos o en los hechos se han acostumbrado a lo largo de todo este siglo que pasó. Porque si tú recordarás el movimiento que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, no es más que una continuación del movimiento cardenista que llevó a cabo su propio padre, ¿no? Entonces, eh, Lázaro Cárdenas, el presidente que expropió el petróleo, que llevó a cabo la reforma agraria, la reforma educativa, la soberanía nacional del país, eh, que dio un lugar a los mexicanos y dio
un impulso inusitado pues a todos, ¿no? Sin excepción de clases sociales, eh, pues inmediatamente después de su régimen, durante su régimen, pero me refiero después de su régimen, institucionalmente buscaron socavarlo, ¿no? Buscaron acabarlo. Y claro, hubo una larga resistencia por parte de los funcionarios o políticos nacionalistas que defendían eh, esa política cardenista durante varios sexenios, pero fueron desmantelando poco a poco. ¿A través de qué? De la corrupción. Y creo que ese es el gran mérito de López Obrador, poner el dedo en la llaga, ¿sí? El asunto principal de esta eh, nueva transformación reside en combatir la corrupción, porque fue la corrupción la que fue degradando todo ese modelo cardenista que venía sacando lo mejor de la Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana, y que lo claro. aplicó. Porque no basta solamente que esté en la ley, sino que se aplique. Los gobiernos anteriores a Cárdenas lo tenían como ley, pero no lo aplicaban, salvo los políticos revolucionarios, como ellos, por ejemplo, Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, Salvador Alvarado antes que él y otros más en diferentes regiones del país. Pero el gobierno nacional como tal se abstuvo de llevar a cabo estas transformaciones hasta que llegó Lázaro Cárdenas. Y cuando termina el régimen de Lázaro Cárdenas, inicia ese proceso de desmantelamiento de las reformas revolucionarias y del carácter social, nacionalista y de equilibrio de poderes real que existía en la Constitución de 1917. Entonces, ¿qué es lo que hasta la fecha se está llegando, ¿no? Una llamada cuarta transformación, que como sabes es un movimiento social, no solamente de cambio de gobierno, pero como todo movimiento social que verdaderamente es profundo, necesita una nueva legislación, necesita un reacomodo constitucional. Y eso es a lo que yo me atrevería a llamar este llamado de López Obrador al plan C. Al plan C yo lo llamaría el plan constitucional, ¿sí? El plan constitucional de la Cuarta Transformación, que él encabeza en este momento, pero que está dando pie a través del bastón de mando que transfirió a Claudia Sheinbaum para que continúe, ¿verdad? Con esta cuarta transformación. Es como, ahí te va el plan constitucional y ese plan constitucional que, que da pie a esa nueva organización de ese Estado de Derecho que se necesita y que no se ha terminado de constituir, porque no basta simplemente un cambio de gobierno. Es necesario una nueva constitución. Y esa nueva constitución, ¿quién la va a hacer? Pues la mayoría, no solamente simple, sino la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes del Congreso. Es decir, por eso es necesario que en esta lucha electoral el pueblo comprenda que no basta solamente votar por la presidenta que nos convocan, eh, transformadora que es Claudia Sheinbaum, sino por cada uno de los candidatos a gobernador, a presidentes municipales, a diputados, a senadores que estén abrazando este plan C, ¿no? Y yo creo Claro, que esa es la gran diferencia que tenemos y la gran oportunidad de, de ese cierre, ¿no? Ese extraordinario genio político
y ético que es nuestro presidente eh, López Obrador, que está cerrando de una manera brillantísima, o sea, a través de esa continuidad constitucional necesaria de, de cierre de esta etapa de su lucha y apertura, ¿verdad?, al, al nuevo gobierno que viene, pero dándole continuidad a estas reformas, ¿no? Muy bien. Fíjate que en realidad lo que estabas tú tocando, pues sí es muy importante, que en realidad cuando tomamos una decisión en el voto, estamos, pues primero nos decidimos por una persona, pero al mismo tiempo nos estamos decidiendo por un partido o un movimiento. Y finalmente nos estamos definiendo por un proyecto. ¿Qué proyecto queremos para el país? O sea, un proyecto incluyente, que permite el desarrollo de todos lo mejor posible, o queremos ser una potencia nada más confinada a un grupo de élite. Entonces, pues realmente creo que sí es muy importante tomar en consideración eso. Yo creo que mucha gente ya se ha experimentado pues una revolución en su conciencia, pero no es fácil, ¿eh? O sea, eh, somos frágiles y podemos en determinado momento vernos inmersos en la mentira, porque eso es mucho de lo que está ahorita utilizando la oposición. La oposición no hace ninguna propuesta para beneficio de todos. Lo único que hace es estar atacando, mintiendo a la cuarta transformación. Y la cuarta transformación que en realidad se fundamenta en la mayoría de los ciudadanos que votamos en el 2018. Entonces, yo realmente sí tengo mucha esperanza y mucha confianza y mucha tranquilidad que sí, em, mucha gente o la mayoría de la gente está consciente de cuál es el mejor camino en general, pues para México y para todos, para nuestras familias y para nuestros hijos, ¿verdad? Creo que ha sido muy duro el periodo que vivimos antes, que fue el periodo neoliberal, que sobre todo lo acotan en los últimos 36 años, pero que posiblemente tiene más tiempo. Yo creo que tiene más tiempo. Eh, Sobre todo después de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Pero Claro, sobre todo ya fue muy intenso a partir de la Madrid, ¿verdad? En donde, digo, yo me acuerdo en ese tiempo, acuérdate cómo estaba la inflación, era inflaciones de 100%, de 150%. La gente vendía sus propiedades para mm, meter su dinero al banco y vivir de lo que les daba el banco de réditos. Y al rato eso ya desaparecía, se quedaban claro, sin dinero y sin casa. ujú. Eh, bueno, todavía la última que tuvimos en 94, que fue muy dura para mucha gente. 95. Sí, sí, 94 finales y 95, que fue cuando llegó Cedillo, porque no había de otra, ¿verdad? Porque ya el gobierno, pues ya estaba, el PRI gobierno ya estaba desacreditado totalmente. Y él lo primero que hizo al llegar, a los 3 meses creo, fue correr a todos los jueces
a todos los ministros de la Suprema Corte y meter unos nuevos para que lo apoyaran a él. Pero eso ni siquiera lo tocan ahorita. Eso es una realidad. Y luego vino a hacer la reforma del 97, en donde dejó a la gente sin pensiones, sin jubilaciones, con un 30% de posibilidades de tener acceso a lo que ellos tenían de sueldo, el 30%, o sea, si ganaban 10,000, iban a dar 3,000. Y después vino la reforma de Calderón en el 2007, donde le dio otro golpe enorme a los trabajadores. Es decir, todas las reformas que se hicieron, pues fueron con el objeto pues, de fregar al trabajador y fregar al de abajo y favorecer a los de arriba. Entonces, pues realmente no, vamos, yo creo que en eso estamos muy, muy conscientes, sobre todo los que vivimos en esa época, en donde nos dimos cuenta de todo eso que ocurría y lo que está ocurriendo ahorita, y cómo está Claro. beneficiando sobre todo a los de más abajo, pero al mismo tiempo nos está beneficiando a todos. A mí me recuerda este plan C que eh, yo llamo plan constitucional, al hecho de que en el 2018 no fue solamente un cambio de gobierno, sino fue el inicio del término de la corrupción eh, crónica institucional, de lo que Pablo Gómez, el director bueno, el jefe de la unidad de inteligencia financiera, ha calificado como el Estado corrupto, ¿no? Eh, Inicia el término de ese Estado corrupto. Todavía no terminamos con él, ¿no? Pero inicia en 2018 con el gobierno de López Obrador. Y va dándose limitaciones cada vez más drásticas en contra de esa corrupción. Eh, de manera paralela, digamos históricamente, en 1917, 100 años antes, se termina de redactar la Constitución mexicana, eh, fruto de la Revolución. Y 100 años después inicia esta nueva transformación radical que es en contra del Estado corrupto, de lo que yo te venía mencionando, cómo la revolución produjo dos grandes movimientos, ¿no? Por un lado, el movimiento revolucionario cardenista y por el otro lado, el movimiento involucionador corrupto, ¿no? De corrupción interna de esas instituciones del Estado, de convertirlos, de convertirlo en un Estado de Derecho, en un Estado de chueco, como dice el presidente, ¿no? Entonces, todo eso que se va degradando a lo largo de 70 años, de, del, aproximadamente, ¿no? Después de Cárdenas a la fecha, eso es lo que está tratando de reconstruir el plan constitucional de López Obrador. Trata de reconstruir, de poder hacer viva la Constitución que ya había sido hecha letra muerta por la corrupción del Estado mexicano. Y al combatir contra la corrupción, lógicamente, tiene que llegarse a un punto en el cual es necesario hacer una reforma constitucional completa, ¿sí?
porque ya no es solamente una ley, ya no se trata solamente de una área de lo social, de la soberanía de las reformas del Estado, sino tiene que ser completa. Y eso es ante lo que nos encontramos, es el gran desafío que tiene esta transformación y a la que yo considero, ¿verdad?, que en nuestro pueblo tiene la altura de alcanzar, porque no es solamente un plan político electoral, sino una gran necesidad de nuestro pueblo por transformar el país y por hacer las cosas eh, eh, como, como mejor eh, nos conviene a la mayoría de los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Entonces, yo apuesto mucho a esa conciencia que se ha venido generando de nuestro pueblo, ¿no? Que realmente se están poniendo verdaderamente la camiseta de, de un nuevo cambio, ¿no? Y yo Muy creo que bien. no nos van a dejar mal. Sí, yo pienso lo mismo, Benito. Nada más sí, bueno, me gustaría hacer un mensaje de alerta, porque en este tiempo que vamos a estar con las campañas, pues ya la oposición ha ido elaborando todo un sistema de guerra sucia, de campaña negra. Entonces, donde van a estar haciendo continuamente muchas mentiras, van a estar denostando, van a estar em, ensuciando la imagen de las buenas personas de este gobierno. Por supuesto que hay de todo, pero sabemos quiénes han estado trabajando muy bien y haciendo muy bien las cosas. Y además todas las acciones que se han ido llevando a cabo para ponernos ahorita en una situación internacional muy relevante, en donde se ha recuperado pues la legitimidad del gobierno mexicano y sobre todo la soberanía nacional. Entonces, yo creo que bueno, pues es un llamado a que estemos muy alertas, a que no nos dejemos confundir y que veamos quién realmente está trabajando o está proponiendo cosas que sean en beneficio de o del bienestar de la comunidad o del bienestar común, y quienes nada más están dedicando a decir mentiras y a crear odio y bueno, lo que hemos estado viendo últimamente y que esto se va a recrudecer en los próximos meses. Entonces, estar muy atentos, no dejarnos engañar y, y, y ver quién realmente está viendo por el bien de todos y no de unos cuantos. Muy bien, Benito. Pues yo me despido porque ya casi se termina el tiempo. Me dio mucho gusto Un saludarte, saludo Benito. a todos los que nos escuchan con atención y, y pues estamos ahora sí que abiertos al diálogo y sabemos que, pues, como bien dices, hay mucha maledicencia de, pues, de los malquerientes que son la minoría de los que están en contra de esta transformación, pero yo le apuesto a los buenos dichos, a los buenos pensamientos, a los buenos sentimientos y a la buena conciencia de, Entonces, de la gente de bien. bueno, yo ya me despido. Agradezco mucho la atención prestada a este video y espero que haya sido de utilidad para la comunidad.
Gracias, Benito. Entonces, pues nos despedimos. Gracias a todos, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto.